No hubo acuerdos, no hubo consenso, y lo que parecía un trámite legislativo se convirtió en un auténtico terremoto político. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no solo sacudió a la oposición, también exhibió fisuras donde nadie quería verlas, porque cuando se toca el sistema electoral no se están moviendo papeles, se están moviendo intereses, y eso en México siempre desata tormentas. Desde el primer momento el PRI y el PAN activaron el libreto de siempre: alarmas encendidas, declaraciones incendiarias, conferencias urgentes, el argumento que la reforma podría abrir la puerta al financiamiento ilícito, que podría debilitar la democracia, que podría poner en riesgo la estabilidad institucional. El miedo como estrategia, la sospecha como discurso y la exageración como herramienta política. Pero aquí viene lo interesante, porque mientras la oposición gritaba riesgo, retroceso, peligro, la reforma avanzaba con una bandera muy clara: reducir privilegios, ajustar excesos y replantear figuras que durante años han servido como refugio político. Y ahí es donde empezó el verdadero nerviosismo, porque cuando se habla de tocar los plurinominales, el silencio se rompe. Durante décadas, las listas plurinominales han sido el salvavidas de políticos que no ganan elecciones en territorio: espacios seguros, curules garantizadas, representación sin campaña. Y cuando se plantea modificar o incluso desaparecer ese esquema, los discursos cambian de tono. Lo que era defensa de la democracia se convierte en análisis técnico. Lo que era convicción política se vuelve necesidad de revisión profunda. Y entonces vino la sorpresa. No solo el PRI y el PAN marcaron distancia, también el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues comenzaron a enviar señales de incomodidad. Los aliados legislativos de la 4T empezaron a hablar de reservas, de matices, de preocupaciones, justo en el punto más sensible, porque no es casualidad. Cuando el debate toca espacios que históricamente han garantizado posiciones sin competencia directa, los aliados también sienten el golpe. Ante ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una decisión que sorprendió a muchos: pausar el envío de la iniciativa. Pero aquí hay que decirlo con claridad: no fue una retirada, no fue una rendición, fue una pausa estratégica, porque una reforma de esa magnitud no puede nacer fracturada, no puede enviarse al Congreso con fisuras internas que la debiliten desde el primer día. El documento estaba listo, preparado para enviarse a la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, prácticamente ya la esperaba, pero el documento no llegó. El silencio pesó más que cualquier discurso. Tuvo que salir Ricardo Monreal a dar la cara, a explicar que la iniciativa estaba en ajustes finales, que existían desacuerdos internos, que se estaba afinando el texto, que probablemente se enviaría en las próximas horas. El trayecto de las horas se concluirá. Entonces no se va a mandar porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa, que la presidenta cuidadosa quiere revisarla personalmente. Entonces seguramente en las próximas horas se presentará. ¿Cuáles son estos aspectos que... Los 10 temas, pero evidentemente sigue revisando la redacción concreta de la modificación de los arsenales que enviará a la Cámara y también la revisión de la ley secundaria. Tendrá como secuencia también presentación una vez presentada la... Pero en política, cada hora de retroceso es munición para el adversario, y la oposición no la desperdició. Kenia López salió rápidamente a posicionarse. Intentó presentar el aplazamiento como señal de fractura, como evidencia de división, como prueba de que la 4T no tenía los votos amarrados. El mensaje fue claro: no pueden ni con los suyos. Pero la realidad es más compleja. Lo que estamos viendo no es el fracaso de una reforma, es el choque natural que ocurre cuando se tocan estructuras que durante años beneficiaron a muchos, incluso a aliados. Decirles que, se me ha informado que no llegará el documento, que no llegará la
propuesta de reforma electoral y bueno, pues evidentemente por mi parte decir aquí estoy y por lo que a mí toca buscaré que no haya fast track, que no se violente ningún articulado, que no se busque una excepción a la regla, que se reciba el documento cuando el Ejecutivo, cuando la Presidenta de la República lo envíe y que una vez que se reciba, como lo mandata nuestro ordenamiento, se dé cuenta al Pleno y el Pleno turne a las comisiones correspondientes. Porque todos hablan de democracia, hasta que la democracia exige competir en igualdad de condiciones. Todos defienden la representación, hasta que esa representación deja de ser automática. Hoy la reforma no ha llegado al Pleno, y la razón es evidente: inconformidad interna. Partidos que horas antes caminaban como bloque ahora anuncian que no respaldarán el proyecto en sus términos actuales. El PT y el Verde lo dijeron con claridad: no acompañarán la propuesta tal como está planteada. Hablan de revisión, hablan de diálogo, hablan de ajustes necesarios. Es definitivo que nosotros no vamos a apoyar nada que tenga que ver con un retroceso democrático. Porque mira, ahora que permite la nota ponerlo en perspectiva, estamos en probablemente las vísperas de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial y en México estamos discutiendo una reforma electoral que creemos nosotros que no, bueno, que nadie pidió. En términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa. Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir de lo que hemos visto que en un 90 o 95% de la iniciativa tenemos coincidencia. Sí, pero en el otro extremo, la oposición fue todavía más frontal. PRI y PAN prácticamente anunciaron voto en contra, sin esperar el dictamen final, sin abrir espacio a la discusión de fondo, sin sentarse a debatir artículo por artículo. La postura fue inmediata: no. Y cuando el no es automático, la pregunta es inevitable: ¿se está defendiendo la democracia o se están defendiendo posiciones? Porque si la reforma busca modificar reglas que afectan privilegios históricos, la resistencia era previsible. Nosotros vamos a votar en contra de la reforma electoral entera por una razón: porque Morena se niega a establecer sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del narco, que reciban dinero del crimen organizado. Vamos en contra, y es la ley Maduro, quiero corregir. Es la mal llamada reforma electoral. Lo que quizá no todos anticipaban era que esa resistencia también emergiera desde aliados estratégicos. Aquí es donde el tablero político se vuelve fascinante. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta no solo la oposición tradicional, sino la negociación interna, y eso cambia el ritmo del juego, obliga a recalcular, obliga a tensar sin romper. Porque una cosa es clara, la reforma no está muerta, está en revisión. Y cuando una iniciativa se pausa para fortalecerse, el mensaje no es debilidad, es cálculo. La oposición celebra anticipadamente, habla de división, de derrota, de tropiezo, pero en política las victorias anticipadas suelen ser espejismos. Si algo ha caracterizado a la 4T es insistir hasta conseguir los votos necesarios, ajustar, negociar, presionar y volver a presentar. La pregunta no es si la reforma llegará, la pregunta es en qué versión llegará y quiénes quedarán exhibidos cuando llegue el momento de votar. Porque al final del día, cuando se enciendan los tableros electrónicos y cada legislador tenga que registrar su postura, no habrá discursos ambiguos, no habrá reservas técnicas, habrá un botón a favor o en contra. Y ahí se verá quién defendía principios y quién defendía espacios. Hoy el escenario está en tensión: aliados incómodos, oposición atrincherada, reforma en ajustes. Pero el debate ya está instalado en el país, se tocó el tema que nadie quería tocar. Y cuando se mueven las reglas del juego electoral, nadie queda indiferente. Así las cosas. La 4T empuja una transformación estructural, la oposición se cierra en bloque y los partidos que se decían aliados enfrentan el momento de definirse, porque en política
Las pausas no siempre significan retroceso, a veces significan que lo que se viene será todavía más grande. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Tú qué opinas? Cuéntamelo en comentarios. Y si te gustó este video, ayúdame a compartir con tus amigos. Dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Te veo en un siguiente. Hasta pronto.